que es que la adversidad tiene el don de despertar talentos. Te digo que el ser humano no vive al nivel de su capacidad, no vive al nivel de su talento, vive es al nivel de su creencia. Los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo. Se entrena a tener un diálogo interno positivo. Eso es entrenable. Eso no cae del cielo. Descubre cómo la acción de actualizar tu forma de comunicarte y de pensar puede impulsar tu vida y tus relaciones. Cuestión de mindset. Amigas y amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Cuestión de Mindset. Mi invitado de hoy es alguien experto en el área de actualizar esa mentalidad y la actitud que tenemos que tener frente a las diversas situaciones de la vida. Su nombre es Jeremías Álvarez y es mental coach especializado en atletas de alto rendimiento. Ha trabajado con la selección nacional de fútbol de Venezuela, con la de menores, o sea, la sub-17, la sub-20 y también la absoluta. Jugadores de la talla de Osvaldo Cabrera, quien me habló maravillas de Jeremías, y otros atletas de alto rendimiento de Venezuela y de otros países han tomado la decisión, la sabia decisión de acompañarse por Jeremías. Jeremías, muchísimas gracias por tu tiempo y bienvenido a Cuestión de Mindset. Gracias, Marcis, por la invitación. Me encanta ese nombre de cuestión de mindset. Ahorita me tienes que contar de dónde nació ese concepto y por qué, o qué te motivó a ti a hacer este tipo de contenido. Tengo el privilegio de trabajar con grandes atletas venezolanos, colombianos, bolivianos, peruanos, uruguayos, argentinos, dominicanos, cubanos. Creo que no se me escapa, españoles, no sé qué otro se me escapa, pero eso los tengo bien frescos. Sí, sé que han sido muchísimos y además debo decir que se me olvidó en la presentación que tú eres el autor de este libro maravilloso que me tiene enamorada, Gracias. más importante que ganar. No, gracias a ti por enviármelo y bueno, yo he estado, mira, todo lo tengo marcado, lo he releído y eso, gracias a ti por entregar tanto valor. Yo lo he dicho y lo he recomendado varias veces porque cualquiera pensaría que este es un libro para deportistas. Y bueno, para los deportistas es referencia obligada. Pero para el que no es deportista también, o sea, yo me he sentido tan identificada en tantas cosas y ha sido de verdad de tanta contribución que nuevamente te doy las gracias y siempre, cada vez que pueda lo haré, de verdad. Qué Luego bueno. tú me vas a contar qué te motivó precisamente a plasmarlo ya en un libro, un poco de todas esas experiencias, porque esto es solamente como un extracto de las experiencias que has tenido, pero además lo que me encantó del libro es que tu manera de escribir, que, o sea, libros hay muchos, pero que conecte a nivel de que tú te sientas tan involucrado como que si estuvieses viviendo lo que vas contando. Para mí, o sea, te lo digo y me emociono. Fue maravilloso, así que nuevamente gracias por ese libro. No, gracias a ti por el cariño que le tienes al libro y el trabajo que hicimos. En realidad, a mí me ha sorprendido gratamente la receptividad que ha tenido el libro, porque uno siempre tiene el síndrome del impostor, como muy bien lo pusiste en estos días en el Sí, reel. sí. Todos, el porcentaje es tan alto de las personas que hemos padecido y padecemos de vez en cuando el síndrome del impostor, que prácticamente es toda la población del mundo en algún momento la ha sentido. Y yo por muchos años la sentía. Yo en realidad tendré algo de valor que compartir. Entonces uno se cuestiona mucho y eso hace que mucha gente que tiene tanto para dar y compartir no lo haga. Pero bueno, gracias a Dios me atreví y gracias a Dios mi esposa me insistió, porque en realidad el libro es gracias a ella. Ella Gracias siempre me a tu decía, esposa. sí, ella siempre me decía, mira, porque yo le contaba las cosas que había vivido
en la selección o con los atletas. Él me decía, eso lo tienes que anotar para que lo compartas. Eso. Entonces ella fue la que me motivó a hacerlo. Y mi hijo, Ujú. Adriano, cuando tenía, bueno, desde muy pequeño, él comenzó a escribir guiones de películas que él veía y él quería otra versión de la película o otro final, algo. Él es muy Qué apasionado por el cine interesante. y desde pequeño ya escribía sus propios guiones. Y mi hija, su hermanita, era la única que los leía, porque él no dejaba que nadie los leyera, solo ella. Y un día ella me dice, papá, eso que escribe Adriano es buenísimo. Y yo un día, sin que él se diera cuenta, agarré sus pequeñitos manuscritos y me puse a leer y dije, oye, esto está interesante. Y después yo comencé a decirle, hijo, deberías escribir un libro de eso, deberías escribir. En fin, que él escribió un libro primero que yo, que se llama Choque de Reinos y está en Amazon también, Ah, qué de genial. Adriano Álvarez. Él lo escribió con 12 años, su Wow, primer libro, qué que admirable. lo publicamos con nuestra misma editorial, con Pan House. Y él escribió primero y después fue que yo escribí, pero él Te comenzó motivó primero. tu hijo. Él me terminó de inspirar. Qué bueno, qué bueno. Jeremia, pero quiero que le contemos un poco a la gente cómo es que, y yo entiendo que tú decidiste unir tus pasiones, ¿no? O sea, tu pasión por el deporte, porque hiciste deporte desde muy chamo, Ujú. este, jugaste fútbol, intentaste ahí con el béisbol, hiciste Oh, taekwondo. ajá, O ajá. sea, con pelotica de goma, tú decías, Sí, como que sí, sí, sí. lo trataste, pero mira, no. Ajá. Y después te diste cuenta bueno, que con el fútbol y con el taekwondo te iba muy bien. Sí. Este, y luego más adelante, encuentras la forma de fusionar lo que es tu pasión por el deporte con el crecimiento personal. Pero háblanos un poco de cómo nació esa inspiración, de dónde nace esa inspiración para hacer lo que hoy día haces. Qué bueno. Mira, yo cuando hago una retrospectiva de mi vida, yo siempre fui un optimista, siempre fui una persona muy optimista eh, por naturaleza. Siempre buscaba la manera de estar mejor. Siempre busqué la forma de superarme. Y en estos días lo estaba conversando con mi esposa, de estas generaciones que no les ha tocado tan difíciles como a otras generaciones atrás. Y lamentablemente cuando no te toca épocas difíciles, te haces un poquito más blando emocionalmente, disciplinadamente también. No tienes la necesidad, estas generaciones ahora que tienen todo tan fácil, tan rápido, al alcance de un clic, ni siquiera tienen que ir a ningún sitio, todo es tan sencillo y no es como nosotros nos tocó o como las generaciones antes que nosotros también les tocó. Entonces eso, y hay una frase que yo pongo en mi libro que me encanta desde que la escuché, que es que la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la comodidad hubieran permanecido dormidos. Es O verdad. sea, el ser humano tiene esa capacidad de adaptarse que cuando está en una situación difícil, tiene que buscar la manera de salir adelante. Y si está muy fácil o suave, se adapta también a eso. Entonces, nosotros nos tocó adaptarnos a unas situaciones un poco más complejas y tuvimos que salir adelante. Y eso nos fortaleció. Entonces yo desde pequeño siempre fui un optimista, buscando la manera de estar mejor. Entonces siempre recuerdo que me destacaba con el resto de mis compañeros porque pensaba diferente. Me acuerdo claro desde pequeño, creo que era primer año, algo así, en Barquisimeto vivía y tenía unos vecinos que éramos amigos de la urbanización y su mamá los llevaba a ellos al colegio y vivíamos, estudiábamos en el mismo colegio, entonces yo les pedía la cola a ellos y yo me iba con ellos siempre. Eh, y su mamá era, ¿cómo se llama? Madre soltera, tenía Okay. varios hijos, trabajaba, entonces buscaba la manera de tener un poco más de dinero teniendo
actividades adicionales a su trabajo. O sea, vendía durazno en almíbar que traían de la colonia Tovar y unas galletas, recuerdo. Sus hijos no lo vendían, ella lo vendía y yo un día le dije, no recuerdo si fue que yo le dije o ella me propuso vender, y yo le dije, sí, yo mismo lo hago, vamos. Y sus hijos les daba pena, a mí no. Si ibas a ganar dinero, dale. Y yo en el colegio vendía los duraznos, las galletas. Impresionante, o sea, siempre busqué la manera de estar bien, era más optimista y era más proactivo. Entonces, eso viene conmigo. El deporte, como lo leíste en mi libro, me hizo sacar el carácter o la falta de carácter, que eso es lo bueno del deporte. Entonces, yo en el deporte tenía algunas falencias, sobre todo emocionales, por lo que viví cuando estaba más pequeño jugando béisbol, que no era nada bueno, como tú lo leíste. Como no era bueno, los niños no tienen filtro y te dicen que eres malo. Entonces uno se lo va creyendo. Y Sí. yo me creía que no era bueno. Para el béisbol no, para todo. Entonces eso me fue afectando y cuando consigo un deporte donde me podía destacar, como era fútbol o taekwondo, me iba bien, me destacaba, pero en los momentos pequeños, los importantes, había algo que me frenaba. Y era esas mismas creencias internas limitadas que tenía de más pequeño, que no me dejaban fluir y atreverme en grande. Todo eso me fue acompañando y ese mismo optimismo que parece aquí incongruente que chocaran, pero eso me hizo tratar de buscar cómo superarme en la vida. Cuando comienzo a leer, voy a la universidad a estudiar ingeniería, que algo que no me gustaba, solamente iba porque había que estudiar. Pero en el camino comienzo a conseguir libros, eh, entrenamientos de crecimiento personal, de liderazgo, y eso me explotó la cabeza. Comencé a darme cuenta que todo dependía de cómo pensabas, de las creencias que tenías. Entonces ahí se abrió un mundo. Después, cuando encontré el coaching, que es una herramienta poderosísima, uff, ahí ya se unió todo. Y ahí me sumergí en eso, comencé a estudiar programación neurolingüística, hice diplomados en una universidad de Barcelona, estuve en Madrid también estudiando. O sea, hice tantas cosas para prepararme a lo que me apasionaba. Después hay un dicho que dice que la suerte, y ayer me enteré a través de otro amigo, que son cosas que no te dicen, pero un amigo que hablaba con gente que conocíamos, ellos decían, Jeremías sí tiene suerte, ahora está en la Vinotinto. Imagínate, ¿cómo Carrizo llegó ahí? Y nunca me lo dijeron, pero me enteré. Y el tema es que la suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. O Tal sea, yo cual. no caí como un paracaidista, yo me había preparado por años. Y cuando llegó la oportunidad, ya yo estaba listo. No fue que caí del cielo. Claro, claro. Porque cuando Rafael Dudamel me ofrece la oportunidad de acompañarlo en la sub-17, que nadie le prestaba atención a esa categoría, ¿ok? Nadie le prestaba atención, ya yo estaba listo y comenzamos a trabajar. Y bueno, y clasificamos por primera vez en la historia esa categoría a un mundial, quedando subcampeones de Sudamérica. A veces me parece loco cómo se les olvida, la memoria es muy corta. Sí, sobre todo en el Nosotros, deporte. sí, nosotros clasificamos la sub-17 quedando subcampeones de Sudamérica. Perdimos un solo partido de 9 partidos, uno solo. Y el que perdimos, si lo ven, se van a dar cuenta por qué lo perdimos. Jugamos contra el anfitrión, nos anularon gol. Si el anfitrión perdía o empataba, quedaba eliminado. O sea que, en fin, no Tuvo debimos su... haber perdido. No debimos haber perdido ese juego, pero perdimos ese nada más. De resto, tuvimos el mejor torneo suramericano que ha tenido una selección venezolana. Algo brillante. Y Total. clasificamos por primera vez a un mundial de esa categoría. Y ahí, bueno, comenzamos a crecer, después la sub-20, que ya sabes, su campeona del mundo, después la absoluta, 2 Copas Américas invictos hasta cuarto de final y paré de contar. Ha sido, se cuenta fácil, se cuenta rápido, ¿no? Pero ha Sí. sido todo un viaje y sobre todo, este, Un viaje que maravilloso.
Sí, gracias a Dios. No, y que además es esa oportunidad de aportar, porque si bien es cierto, los muchachos o los atletas en general tienen una preparación física, para mí la diferencia total la hace es la preparación mental, porque mucho se enfoca en la preparación física, en el talento, por lo menos en el béisbol uno escucha mucho. Es que tiene las 5 herramientas. Ah, sí, tú puedes tener 10 herramientas si quieres. Pero si tú no estás preparando tu parte mental y además eso, en tener confianza en ti mismo, mira, ni las 10 ni las 20 ni las 50 herramientas te van a dar resultados. Entonces, lo que a mí me ha parecido maravilloso, en específico del trabajo que has venido o que realizaste en su momento con la selección, es que eso lo que hiciste fue como sembrar la semilla, porque precisamente por ser las selecciones jóvenes, esta experiencia y lo que ellos aprendieron contigo los va a acompañar el resto de la vida, así no sigan en el mundo del deporte. Y es cultivar esa seguridad y la capacidad de que pueden. Y quitarse sobre todo en la parte del fútbol la etiqueta de que somos la cenicienta, y por eso es que, o sea, ya tenemos que dar por sentado de que si vamos a una competencia internacional, seguro vamos a perder. No, y es precisamente para mí eso es lo más valioso de ese proceso, porque aunque ellos tuviesen el talento, que por supuesto lo tenían, la parte mental fue lo que a mi parecer, hizo la diferencia, y además la llave que haces con Rafael Dudamel, porque él es un técnico que se prepara mucho también en la parte de desarrollo personal. Entonces, lograr hacer esa llave para poder conseguir este impacto en estos equipos, bueno, ha sido maravilloso, pero quiero que me hables tú de cómo fue precisamente poder comenzar, porque como bien lo decías en el libro, pues algunos piensan como que, ay, este es otro más que nos viene a una charla de que sí podemos, pero es vivirla, hacerla que la charla, porque siempre van a hablar, porque la comunicación es la base de todo esto, Ujú. pero que sea además integrarlos en la experiencia para que a su vez ellos la integren en su ser. Así es. Mira, la clave del éxito que tuvimos en la selección, en el proceso que tuvimos nosotros, obviamente es el líder del proyecto, que es el profesor Rafael Dudamel. Eso es la clave. Es la clave porque él es el que creía en todas estas profesiones interdisciplinarias que fueron los que potenciaron al equipo. ¿Ok? No es solamente mi trabajo o solamente lo de la parte física o no. Es engranar, cohesionar todas estas profesiones que vienen a potenciar el talento humano. ¿Ok? Entonces, gracias a su creencia y darnos espacio a cada uno de nosotros como profesionales para poder aportar nuestro grano de arena fue la clave. Y recuerdo que desde el día 1 con la sub-17, nosotros tuvimos tres selecciones juveniles. Ujú. Una sub-17 que clasificamos al mundial y dos sub-20. La que clasificamos al mundial y quedó subcampeona del mundo, y una que no clasificó, pero estuvimos tan cerca. O sea, de tres selecciones casi clasificamos las tres. Pero estuvimos tan cerca porque tuvimos en la mejor primera ronda de la historia de una selección venezolana masculina en un suramericano. Quedamos de primero con 9 puntos primero en el cuadrangular y después el hexagonal. En el cuadrangular quedamos de primero por encima de Brasil, o sea, por encima del anfitrión Chile. Fue una cosa impresionante. Comenzamos el hexagonal súper bien, lo estábamos ganando, nos empataron casi en los últimos minutos Uruguay y después le ganamos a Brasil. O sea, estuvimos tan cerca de clasificar tres selecciones juveniles seguidas, que igual el porcentaje es impresionante, de tres clasificamos dos. Pero desde el día 1 de cada una de esas selecciones les decíamos a los muchachos estos: ¿cuántos cupos otorga el mundial el suramericano para el mundial? En el suramericano siempre han sido
4, ¿ok? Ahorita Ok. el mundial de mayores que son 6 más, 6 y medio, pero en el suramericano siempre son 4. Y nosotros le decíamos, no, no son 4 muchachos. Y ellos decían, ¿cómo, profe? Sí, son 4. No, 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 son solo 3. ¿Cómo así? Sí, porque uno ya es nuestro. Uno ya es Bien. nuestro y vamos a buscar lo que es nuestro. Desde el día uno, no te lo estoy diciendo y se lo puedes preguntar a ellos. Desde el primer módulo, desde el día uno, ya les decíamos que íbamos a buscar lo que era nuestro. Y nos preparábamos a conciencia, con la creencia. Por eso cuando tú dices que todo depende de la mentalidad, todo es cuestión de mindset, es así. Antes de estar contigo, estaba con un jugador de béisbol y él me decía esto: Jere, ayer tuve una práctica donde comencé a practicar y me estaba yendo muy mal con los swings. No sé, no me sentía bien porque era una máquina que nos lanzaba solo curvas. Entonces no es fácil lanzarla y no me sentí bien. Pensaba que iba a tener un mal partido porque me hubiese quedado pensando así, bueno, hoy es un día de esos que sale mal y el partido lo dejaba fuera. Pero me recordé de todo lo que hemos trabajado y antes de comenzar el partido me dije, no, no, ven acá. Siempre que pasa esto significa que me va a ir bien. Hoy va a ser un gran partido. Él mismo me dijo, engañé a la mente y me hice creer de que me iba a ir bien, a pesar de que no tuve una buena práctica. Entonces me mentalicé a que me iba a ir bien. Jeremías, y en el primer lanzamiento de mi primer turno, la boté del parque. Entonces me di cuenta, nuevamente me dice, porque ya él se ha dado cuenta de todo el trabajo, que todo depende, es de lo que tú creas, es de tu mentalidad. Tu swing no puede estar de repente perfecto, pero si tú crees que lo puedes hacer, le vas a dar a la pelota. Capaz que no siempre va a ser jonrón, capaz que no siempre van a ser dobles, sencillos, capaz que te sacan out, pero haces una buena conexión. Ujú. Pero todo depende de lo que tú creas, de lo que tú pienses. Ahí es donde está la clave. Por eso que siempre digo que el ser humano no vive al nivel de su capacidad, no vive al nivel de su talento, vive es al nivel de su creencia. Si él cree que es posible, lo va a lograr. Tú que estás en el mundo del deporte por tantos años también, tú debes haber visto N cantidad de deportistas con talentos impresionantes que no logran nada. Y has visto personas que tienen la mitad del talento de ellos que logran más. O sea, no es el talento la diferencia, Sí, es tu mentalidad. y además que hay como momentos cruciales que te pueden impactar esa mentalidad. Por ejemplo, yo recuerdo a un lanzador que él había tenido un año súper exitoso con el equipo y había recibido la llamada de que iba a estar en el roster de 40 el año siguiente de, del béisbol en Estados Unidos. Y en Venezuela, en una final, en el partido que era ya para ganar, le cayeron a palo, literal. ¿No? Ujú. Y él, luego de eso, o sea, además pasó como una semana bebiendo alcohol, porque, o sea, era como que necesito superar esto y eso no pasó. O sea, luego lo único que hacía era, y me lo decía, o sea, lo único que hago es como repetirlo. Cada vez que me monto en la lomita, pienso que son los mismos bateadores. Y él no llegó a ningún lado, Jeremías. Y Ujú. yo, es eso, o sea, uno ve tantas historias y eso, que no son historias, que uno lo ve. Ujú. Y lo que hace la diferencia es cómo afrontas estas situaciones, porque situaciones difíciles vamos a tener todos en el deporte o en la vida. El punto es cómo enfrentamos a cada una de ellas. Y allí es que me quiero detener para preguntarte cómo podemos hacer para reprogramar esas creencias limitantes que vamos tejiendo la red neuronal para lo Ujú. negativo, pero súper fortalecida, pero para comenzar la parte positiva y en la que nosotros cambiamos el diálogo es la que más resistencia obviamente presenta. Entonces quiero que me digas qué nos puedes recomendar al respecto. Bueno, te voy a decepcionar porque no te puedo decir algo, una palabra mágica no existe Ujú. ni una píldora. Tristemente y afortunadamente. Tristemente porque
sería tan fácil y tan bueno poderle dar una pastilla a alguien y ya cambie todo. Sí. ¿Ok? Y afortunadamente porque si una persona decide y se esfuerza, lo puede lograr. Entonces, el tema aquí es mira, todo depende de que la persona esté dispuesta, ¿ok? Es un proceso. Kobe Bryant lo decía así, que me encanta. Él decía, la mente es como un músculo, cuanto más la entrenas, más fuerte se vuelve. Pero también es lo inverso. Mientras menos la entrenas, más débil se vuelve. Yo he tenido el privilegio de, a lo largo de muchos años, trabajar con muchos atletas de manera grupal con muchos equipos, de manera individual, personalizado, que me han contratado más de 80, o sea, es una locura, de distintas disciplinas deportivas, desde béisbol, fútbol, motocross, boxeo, karate, natación, tenis, pero lo que más trabajo y hoy en día tengo solamente son grandes ligas y futbolistas de élite. Solamente trabajo con esas dos profesiones, disciplinas. Y el tema que he trabajado con mucha gente depende de ellos, 100%. Yo solamente soy un instrumento, una herramienta que les da el camino, que les da el soporte y que los ayuda a tener los hábitos saludables, pero depende de ellos, 100%, Marci. He trabajado con algunos que yo les sugiero, mira, si nosotros hacemos estas cosas y te dejas guiar por aquí, eres consistente, vas a tener resultados, pero no lo hacen. Entonces, cuando volvemos a tener sesiones, hiciste tal cosa, no lo hiciste. Y después, al 2, 3 meses, oye, Jeremías, mira, es que no, si no hiciste nada, papá, no es que sea yo, es que no hiciste nada de lo que tenías que hacer. ¿Ok? Porque nosotros estamos una vez a la semana conectados. Si en esa semana tú no haces nada de los hábitos, no vas a tener resultados. O sea, todo el mérito recae es en el atleta. Cuando tiene éxito, no es porque el coach le hizo gran cosa. El coach lo habilita, lo posibilita. Es como un catalizador, pero depende de ellos. Ahí está la clave. Que decidan ellos tener, como yo les digo siempre, pasar esa frustración que es el aprendizaje. Cuando tú no eres hábil en algo y comienzas a aprenderlo, está la frustración del novato, mientras que va aprendiendo eso. Pero si no está dispuesto a pagar el precio de la frustración para poder ser hábil en eso, porque la mente es igual que un músculo, necesitas fortalecerlo. Tú no vas a ir al gimnasio y en una semana vas a pretender que el bíceps se te ponga así grande. Requiere tiempo, es un proceso. Necesitas ser disciplinado y consistente. Y la mente puede potenciar tu talento. Es posible que sin entrenar la mente vayas a llegar a cierto nivel porque tu talento te va a llevar hasta ahí, pero no vas a ser un atleta consistente. Yo puse en estos días algo que estoy leyendo de un libro fantástico de Tim Grover, que fue el preparador físico y mental, como dicen ellos, de Michael Jordan, de Kobe Bryant, de Dwyane Wade. Otra cosa, Marcy, cuando tú ves a los mejores atletas de la historia, de la disciplina que sea, te das cuenta que ellos de forma consistente e intencional entrenaban su mente. Ahí es donde está la diferencia, no es en el talento. Pero tú ves algunos atletas que llegan hasta cierto nivel y pueden que tengan un gran partido. Hay atletas que tienen un gran partido y salen el jugador del partido, sale por ESPN, por todas las cadenas, disculpa que dije un nombre, por todas las cadenas de deporte y la figura del partido. Hay muchos que lo pueden lograr. Hay algunos deportistas que tienen una gran temporada, pero son pocos los que tienen carreras excepcionales. El que logra tener una carrera excepcional es porque tiene la mentalidad adecuada, consistente, entrenándola. Obviamente con la física, con la técnica y la táctica. Es obvio, esto es sine qua non. Pero cuando lo hace con la mentalidad, tienen carreras grandiosas, increíbles.
Cualquiera que tenga talento puede llegar hasta cierto nivel, pero mantenerte de manera consistente en el tiempo no es solo talento. Sí, y aplica para el deporte y para Y todo en para la la vida. vida, obvio, para todo. Sí, este, en referencia a lo que decías antes, esto es como que el ejemplo perfecto es como que si tú vas al nutricionista porque quieres mejorar tu composición corporal, vas al Ujú, nutricionista para que te dé la receta, te dé el menú y luego sigues comiendo como comes todo el ujú. tiempo, cuando regreses la semana siguiente, obviamente no vas a tener resultados y al cabo de tres Tal meses cual. tampoco vas a tener resultados. Pasa lo mismo con la parte mental. Total, total. Como te digo, trabajo con algunos, son grandes seres humanos, todos, ¿ok? Grandes seres humanos, pero no están dispuestos a fortalecer esa parte y después, no, bueno, Jeremías no sirvió. Bueno, es posible porque no soy perfecto, pero depende de ellos, depende es de ellos. Sí, Ellos son la clave. y algo que me llama la atención y que me encanta además es que durante la última década, digamos, se ha visto más la presencia de este tipo de profesionales como tú en los equipos y acompañando a Ujú. los atletas. Porque antes hablar de esto era como, no, es que Total, esto no sí. existe, o sea, esto no lo necesitamos. Pero hoy en día son más equipos, organizaciones que están abiertos a eso y sobre todo, Jeremías, que los atletas también están abiertos a ser parte. Porque, por ejemplo, yo trabajé en una organización donde estaba un psicólogo y el psicólogo solamente viajaba con el equipo. O sea, él estaba ahí por si alguien quería hablar con él y nunca nadie Ujú. quería hablar con él. Entonces, Exactamente. porque existía y todavía existe el tabú de que si tú te haces acompañar por alguien para trabajar tu parte mental es que estás loco. Y entonces, o además, que esto tú lo hablas bastante en tus redes sociales, el tema de la vulnerabilidad, que yo amo a Brené Brown, que es la especialista en el área, y Total. dice, sobre todo en el mundo del deporte, para no salirnos tanto, pero sí se acuesta mucho a los atletas eso, mostrar cuáles son como sus lados débiles o su parte que realmente no son débiles. Esta es una forma de decirlo, sino como su parte más blanda que puedes ir fortaleciendo, pero no quieres hablar de eso. Y menos quieres hablar de eso con un desconocido. Y mucho menos que porque no quieres sentirte juzgado. Gracias a Dios, hoy en día pues son más las organizaciones que están abiertas y hay una cultura más abierta en relación al el aporte que pueden hacer profesionales como tú para ellos abrirse y realmente hablar de estas cosas y de estas inseguridades que sienten. ¿Tú cómo has visto el crecimiento o la expansión, digamos, de eso en este último tiempo? Mira, el crecimiento es exponencial, es una locura, sobre todo por todos estos atletas de élite mundial que han salido a hablar de su salud mental y emocional, ¿ok? Y cuando tú ves a tantos superatletas así, te quedas loco de cómo tantos lo trabajan. Te voy a poner un ejemplo rapidito. Carlos Alcaraz. Ujú, Carlos Alcaraz, que se espera que sea la nueva generación dominante del tenis. Se ujú. espera porque llegó al primer lugar y ahí mismo Djokovic dijo, no, no, todavía me queda. ¿Ok? Y Djokovic otra vez está de número uno del mundo, pero Carlos Alcaraz se espera que sea la nueva generación. Y apenas él llegó en su primer día como número uno del mundo, de hecho, siendo el más joven en la historia, en ser número uno del mundo, dijo que él tenía ya 2 años trabajando con dos psicólogas. Y él mismo dice, trabajar con una psicólogo deportivo o un mental coach es la diferencia para estar en la élite. Y te estoy hablando de él, pero futbolistas como Haaland, el mismo Vinicius Junior, Rodrigo, Militao, trabajan con Joel Jota, que es un coach brasileño. Eh, muchísimos, muchísimos. Pero mira esto que es importante que lo digas. Yo trabajé por muchos años con equipos y sigo trabajando con equipos.
Y lo que yo me he dado cuenta que la figura del coach mental o psicólogo deportivo está enfocado más que todo en lograr la cohesión grupal. ¿Ok? Es muy poco el trabajo que hacemos individual en los equipos, porque los jugadores les cuesta abrirse con alguien que trabaje con el equipo, porque termina siendo él parte del cuerpo técnico, del staff técnico. Sí, claro. Entonces siempre está ese temor de que lo que tú hables lo compartas con el cuerpo técnico. Entonces los jugadores son muy celosos en eso. Es por eso que el atleta que de verdad quiere ir al siguiente nivel contrata de manera personalizada un mental coach. ¿Por qué? Porque el mental coach trabaja directamente con él y todo lo que hablen, ¿ok?, se va a regir bajo el código de ética profesional que no se va a divulgar, no va a salir de ellos dos. Entonces ahí el atleta se abre y podemos trabajar cosas potenciadoras para él. Cosas que no van a hacer con el que trabaja en el equipo. Porque en realidad tienen que aprovechar a ese profesional para lograr cohesión grupal. Ahí está la clave. Si se logra una gran cohesión grupal, van a haber resultados del equipo. La parte individual depende del atleta. Él es el que tiene que buscar su propio mental coach, su propio nutricionista, su propio preparador físico adicional para hacer cosas adicionales, porque con lo que haces en el equipo no te basta. No es suficiente. No Claro. te basta. Si quieres ir al siguiente nivel, tienes que hacer más. Y corrígeme si estoy equivocada, pero yo veo que por lo menos ahora en el béisbol hay más, porque digamos, en el béisbol como deporte de conjunto no está tan abierto, o sea, no están tan abiertos a hacerse acompañar por un mental coach, ¿no? Entonces, me ha llamado la atención que ahora hay más beisbolistas que han tomado la decisión de manera individual para hacer este tipo de trabajos. ¿Por qué tú decides, no sé si fue una decisión que tomaste o fue que se fue dando, quedarte con atletas de las disciplinas de fútbol y de béisbol? Bueno, viene por de dónde soy yo. ¿De dónde soy yo? De Venezuela. ¿Cuál es el deporte nacional? Béisbol. Desde pequeño siempre me gustó el béisbol. No tenía las habilidades motoras para ello y me frustré no hacerlo, pero siempre seguí el béisbol. Me encanta, me apasiona. Y el fútbol, que lo practiqué y también me apasiona. O sea, son las dos disciplinas que más me gustan. Pero me encanta el básquet, o sea, me encantan todas las disciplinas deportivas, disfruto el deporte. Pero estas dos son las dos disciplinas que me encanta acompañar. Y Okay. hay tantos atletas con la necesidad, en realidad todos necesitamos a alguien que venga a potenciarnos, pero es que es tan simple como esto, Marcia. O sea, la parte física, somos seres, mira, ¿qué sucede? Antonio Damasio, bueno, es que esto es tan grande, creo que no lo vamos a tener tiempo. Mira, ¿qué sucede? Por muchos años se hablaba que éramos seres lógicos. Somos seres lógicos, racionales, que sentimos. La neurociencia, a lo largo de los últimos 30 años, se ha encargado de demostrar, sobre todo con todos estos nuevos aparatos, bueno, no son tan nuevos, pero tienen algún poco tiempo, con lo cual se puede medir o estudiar el cerebro en funcionamiento, cosas que antes no se podía ver. Entonces, Antonio Damasio, que es uno de los grandes exponentes, médico científico portugués, de los mayores exponentes de la neurociencia, él dice que somos máquinas sentimentales que pensamos. No somos máquinas pensantes que a veces sentimos como se creía. Somos seres emocionales 100%. O sea, si tú no trabajas la parte emocional, estás subutilizando tu potencial. Todo depende de tu mentalidad, de tu estado emocional, de cómo te sientas. Entonces,
Si tú no estás trabajando eso, le estás dando ventaja a una cantidad enorme de atletas que sí lo hacen. Entonces, hoy en día, que tú no entrenes tu mentalidad, estás dando ventaja. Estás perdiendo tiempo, sinceramente. Cosa que podrías hacer de manera fantástica. Kobe Bryant, con el tema de Mamba Mentality, que es un tema fantástico por cómo él llegó a ser ese alter ego de ser mamba, una serpiente negra que en África es una de las más letales que hay. Eso fue un alter ego que él creó por un episodio personal que le pasó, donde comenzó a desenfocarlo. Entonces él necesitaba algo que lo hiciera sentir cuando pisaba la cancha un ser indetenible, ¿ok? Una persona agresiva, letal y que les diera miedo a los rivales. Él mentalmente consiguió eso y eso lo potenció. Entonces es tan importante que uno entiende que ahí está la clave para que sigas creciendo y sigas elevando tu nivel. Allí está la diferencia. Y por supuesto, para poder conseguir esa diferencia, el diálogo interno es la base, ¿no? Claro. Precisamente por eso. Y quisiera que me hablaras de, bajo tu perspectiva, cómo tú ves que la comunicación interfiere en todo este proceso, porque todo lo que estamos hablando obviamente es de comunicación, pero la comunicación que tienes primero contigo y luego con el resto del mundo. Sí, total. Mira, fíjate, eh, los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo. Me encanta Si eso. nuestro lenguaje es de debilidad, de obstáculos, de limitaciones, de que no es posible, de que otros sí y yo no, obviamente vamos a responder a esa expectativa que nosotros mismos nos estamos creando. Pero si en cambio es de poder, mira esto. El profesor Hans Selye, un médico húngaro que se graduó en Checoslovaquia, que dedicó toda su vida profesional a estudiar cómo el estrés afecta en el ser humano, él fue, gracias a él, hoy en día sabemos que existe el eustrés y el distrés. ¿Ok? El distrés, cuando se dispara porque salimos de nuestra zona de confort y se activa nuestro mecanismo de estrés, comienza a liberar cortisol. Y el cortisol viene a matar neuronas. Pero también el estrés puede generar adrenalina y la adrenalina viene a ser propulsiva. Él, después de tantos años de estudio científico, él decía, o él dice que la clave mental para que tú estés en el estrés positivo, porque el estrés hace falta para la competencia, la adrenalina, la propulsiva, en detrimento de la negativa, que es el distrés, la clave mental es la fe en ti y en tus posibilidades. ¿Qué carrizo tiene que ver eso con tu talento? Tiene que ver con lo que tú creas de ti. Si tú tienes fe en tus posibilidades, crees que es posible porque has fortalecido ese mindset, como tú dices, para atreverte, para creer en ti, para ser vulnerable, para ser valiente, para seguir insistiendo, para ser resiliente, obviamente se dispara ese estrés positivo. Pero si tú tienes duda de tus posibilidades, porque te quedas con ese diálogo interno negativo y te quedas en el pasado cuando te dieron palo, como tú dices, ese pitcher que no supo estar en presente. Eso se entrena a estar en presente. Se entrena a soltar lo que no puedes controlar. Se entrena a tener un diálogo interno positivo. Eso es entrenable. Eso no cae del cielo. Algunos, como les cae del cielo cierto talento, también les cae algún tipo de fortaleza mental y emocional. Sí, hay algunos que de manera intrínseca lo tienen, pero el promedio no. El promedio requerimos entrenarlo. Y aún los que la tienen, si la entrenan, pasan a un nivel leyenda. Entonces, el tema es que ese diálogo interno sea positivo, sea de posibilidades y eso se fortalece. Si no,
te juega en contra. Qué maravilla, qué maravilla. Jeremías, podríamos pasar horas hablando, Total. definitivamente. Esto me apasiona, así que aquí podríamos durar mucho. Pero honrando tu tiempo, y sé que tienes una sesión más adelante, ya para finalizar, quisiera que si pudieras darle un mensaje a alguien para que trabaje en eso precisamente. O sea, toda la entrevista ha sido mensajes y recomendaciones, lo cual te agradezco mucho porque la hace de muchísimo valor. Pero precisamente, y respondiendo a lo que me dijiste al principio, esto se llama cuestión de mindset, porque muchas veces decimos, bueno, entonces hemos escuchado mucho, todo es cuestión de actitud. Y sí, Ujú, obviamente la actitud es importante, pero la actitud va a depender de la mentalidad que tengamos. Entonces, para ujú. eso tenemos que actualizar nuestros programas mentales para poder llevarlos a un nivel diferente. Entonces, si pudieses dar una recomendación para poder actualizar o comenzar el trabajo de actualizar esas creencias limitantes o el trabajo interno, ¿por dónde pudiésemos comenzar? Algo que tú recomiendes, que tú sientas que pueda ser, digamos, que podamos practicar en el día a día, algo para iniciar, el que no haya iniciado este camino. Mm. Mira esto, que es una de los filtros, digo yo, cuando comienzo a trabajar con atletas. Ok. Uno de los que más me gusta es que comiencen a leer. Y el 90% de los atletas no les gusta leer. ¿Mm? Eso El fue lo que me 90%. llamó la atención de Osvaldo. Ujú, no les gusta leer. Ahí su parte cognitiva se comienza a desarrollar. Yo he visto tantos atletas, Marcis, con talentos impresionantes, pero que no logran entender el juego. Y es por la carencia tan fuerte que tienen en un desarrollo cognitivo. ¿Mm? Ujú. Entonces tienen muchas herramientas, pero no entienden el juego y no trascienden. Entonces, parte de esas falencias que no se hacen en el deporte es desarrollar su corteza prefrontal. Necesitan estudiar, leer, no estudiar, leer, comenzar a desarrollar eso. Entonces, esa es una de las primeras cosas que yo los invitaría, que comiencen por cosas sencillas. Yo cuando comienzo a trabajar con los atletas siempre los pongo con un libro muy poderoso a leer 2 minutos al día. 2 minutos. No pueden ser más de dos. No Ok, pueden ser. Si tú no estás dispuesto a leer 2 minutos al día, no, yo no voy a perder tiempo contigo. No trabajemos. claro, No claro. trabajemos. O sea, necesitas querer hacerlo. Y ese es el primer filtro que tengo con algunos. A los 2 meses no aguantan y nos seguimos trabajando. Pero el que sí aguanta, Ujú. te garantizo, porque estoy cansado de verlo, siguen creciendo y pasando el siguiente nivel. Qué maravilla. Bueno, es súper buena recomendación, porque comenzar con 2 minutos al día No más. está, no, Es y que ser después, consistente, consistente. No es que tienes que leer 2 horas de un libro. No, 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 no. 2 minutos. O sea, no hay ninguna excusa. No hay. No existe. No, que yo me quedo dormido mientras leo. 2 minutos nadie se queda. 2 minutos. No te puedes pasar de ahí. Jeremías, pero es que el libro está bueno. No. 2 minutos. Pero todos los días. genial. Porque además luego se te van a pasar 2 minutos y vas a llegar a 5 y no te vas a dar cuenta Exacto, con el con la tiempo, práctica. Exacto. pero son 2 minutos, dos Ok, minutos. Y comienza, mira, esas telarañas mentales comienzan a explotarse. lo voy a aplicar con mis sobrinos. Es decir, 2 minutos al día y comenzamos. Bueno, Jeremías, muchísimas gracias. Gracias a ti, Marcis, nuevamente por la Este, invitación a tu gran programa, Cuestión de Mindset. Mejor imposible. Ay, me encanta, muchísimas gracias. Y bueno, ojalá podamos tener la oportunidad de repetir porque nos Claro quedó que mucha sí, tela por con cortar. mucho gusto, con mucho Muchísimas gusto. gracias. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y nos encontramos en una próxima entrega.